FM Impacto 95.5. Esta es la edición del 11 de agosto del año 2018 de nuestro habitual encuentro semanal Buenos Días, Buenos Aires. Queridos amigos, saluda Fernando Brunet. Ya saben ustedes que mi objetivo cada semana es traducir los títulos más importantes de Argentina y su actualidad los últimos 7 días, con una mesa de colaboradores que incluye a Paola Ardaya, nuestra corresponsal internacional desde Londres, que continúa con su licencia médica, por eso no podremos contar con su participación el día de hoy. Veremos cómo remediar esta falta para la página internacional. El profesor Abel Reynoso, opinando sobre política argentina desde Estados Unidos. El doctor Hugo Vega, el doctor en Ciencias Económicas, un valor agregado para la página de Economía y Negocios de cada semana, y la producción ejecutiva de Alfredo Argento. El equipo de Buenos Días, Buenos Aires. Les recuerdo a los amigos extramuros que nos pueden seguir, como es habitual, a través de nuestra página web www.fmimpacto.com.ar. Y para comenzar el episodio, advertir que nuestro país, Argentina, está pasando uno de sus momentos más difíciles de los últimos años, desde la crisis 2001-2002, que afectó de una manera tan brutal no solamente a las clases más pauperizadas, sino a la clase media y a la clase productiva. Estamos en una circunstancia similar o tal vez más grave. En lo económico, durante esta semana, nuevamente varios golpes ha recibido la economía nacional, con un dólar que volvió a escaparse y ya roza el techo de los 30 pesos para la venta por la moneda norteamericana. Se desplomaron las acciones de los bonos argentinos en el exterior, una parálisis en el campo de la construcción, que era posiblemente de los sectores industriales el único que mantenía una actividad más o menos firme, un 8,1% de caída en la actividad industrial y una inflación que no se detiene y amenaza claramente con superar el 30% en el índice de precios al consumidor interanual. Pero si todo esto no fuera poco, ya los que nos siguen recordarán desde la semana pasada el episodio de los así llamados cuadernos de Centeno, ¿no? Revelaciones sobre el supuesto, porque todavía está en investigación, sobre el supuesto pago de coimas derivadas de la obra pública durante las administraciones de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, Néstor Kirchner 2003-2007 y la señora Fernández de Kirchner 2007-2015. Bueno, estas revelaciones han estallado como una bomba en el corazón del empresariado del sector y, por supuesto, en toda la opinión pública. Los detalles surgidos de los cuadernos de Oscar Centeno, este ex militar era chofer de Roberto Barata, secretario del área de Obras Públicas, conducida por el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, quien también está detenido. Esos detalles fueron
insumo suficiente para que el juez Claudio Bonadío ordenara una ola de detenciones de exfuncionarios y empresarios que generó, bueno, una saga fuertísima los últimos 7 días. Ya son 8 los empresarios arrepentidos. Esto de arrepentidos es un término que está utilizando la prensa. En realidad se los califica correctamente como imputados colaboradores. Ya son 8 los empresarios en la causa de los cuadernos que están bajo esta figura, y hay varios otros que están siendo investigados, inclusive algunos de ellos con pedido de captura que todavía no se ha realizado o no se ha concretado. Sin embargo, desde el comienzo de la investigación, el magistrado, el doctor Bonadío, habilitó a los ejecutivos llamémosle una carta hacia la libertad, que es declararse como imputado colaborador, a cambio de la promesa de brindar detalles sobre los hechos de corrupción que se están investigando en esta especie de lavallato argentino. Ya son, como dije, 8 los empresarios que se acogieron a esta figura. Son empresarios de gran importancia, algunos de ellos, y otros funcionarios y CEOs de segunda línea de grandes empresas, por lo que la investigación recién comienza y amenaza con transformarse, como dije, en un episodio similar al brasileño que está investigando con resultados tremendos para políticos y empresarios brasileños el juez Moro. Un rápido repaso de los nombres para que se entienda la magnitud del episodio argentino, los nombres de los primeros arrepentidos en este episodio. A la cabeza, Carlos Wagner, el ex titular ni más ni menos que de la Cámara de la Construcción entre los años 2004 y 2012. En la misma lista, Aldo Roggio, uno de los empresarios más importantes de Argentina, que también pidió ser imputado colaborador, pero que deberá aguardar hasta el próximo lunes para obtener el visto bueno de Bonadío. Héctor Zabaleta, el ex directivo de Techint, una de las empresas de obras públicas más importantes, sino la más importante de Argentina, también mencionado por el chofer Oscar Centeno en sus cuadernos. Este hombre Zabaleta también acordó colaborar en la causa que investiga la trama de los cuadernos de las coimas y quedó en libertad. Zabaleta acordó con el fiscal Carlos Stornelli que fuera ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires durante la administración anterior. Aquí se da un juego que donde tengamos un pequeño rinconcito voy a explicar también. Zabaleta acordó con el fiscal Stornelli brindar información relevante para la causa a cambio de que se le reduzca una eventual condena. Techint, como les digo, es una de las grandes empresas de obras públicas de nuestro país. Ángelo Calcaterra, el primo del presidente Mauricio Macri, que se presentó esta semana espontáneamente en los tribunales de Comodoro Pi y aseguró que durante las campañas electorales del año 2013 y 2015 aportó dinero para el partido Frente para la Victoria, el partido de Cristina Fernández de Kirchner. El ex titular de IEXA señaló que lo hizo para que aflojaran, son declaraciones textuales, para que aflojaran las presiones por parte del gobierno, se refería al gobierno de Cristina Fernández, y para que le pagaran también obras adeudadas. En ese contexto, Calcaterra ya admitió que decidió equivocadamente hacer estos pagos. Quiero interponer un pequeño comentario antes de continuar. Muchos de los arrepentidos aducen que en realidad no eran coimas las que pagaban a los funcionarios kirchneristas,
sino aportes para la campaña electoral. Y esta diferencia, que si bien es cierto, merece diferentes condenas en periodos de 5 a 10 años, según las figuras, está siendo o se le está prestando de parte de la prensa nacional una atención muy particular. Diferenciar si fueron coimas o si, como dicen los empresarios o muchos de ellos, fueron aportes a las campañas electorales. En ambos casos, el debate es un puro eufemismo. A la justicia poco le importa si el dinero malversado, desviado, lavado o cualquiera de las otras figuras delictivas que correspondan fueron por coimas o por aportes ilegales de campaña. Da más o menos, a la justicia le da más o menos lo mismo. Es cierto que la aplicación de las condenas a diferentes figuras como coimas o aportes de campaña tienen una pequeña diferencia en la condena. Son más graves las condenas por coima que por desvíos para campañas electorales u otras figuras de esta naturaleza. Pero al principio de culpabilidad le es exactamente igual, que sea por coimas o que sea por aportes de campaña, lo mismo da, son malversaciones de fondos públicos y concretamente lo que se investiga son los retornos que los funcionarios le entregaban a los que los empresarios le entregaban a los funcionarios de gobierno por las adjudicaciones de obras públicas ganadas en licitaciones a las que además concurrían un selecto grupo de empresas que formaban una especie de círculo de amigos o patria contratista, como se los llama, de la administración tanto de Néstor Kirchner como de Cristina Fernández, según lo que se está investigando hasta el momento. Otro de los arrepentidos es Javier Sánchez Caballero. En la lista de arrepentidos también figura este ex ejecutivo de IEXA, arrestado el miércoles pasado y que obtuvo, a ver cómo lo expreso, algún tipo o que solicita, allí está, la excarcelación tras ser declarado imputado colaborador por la justicia. Ya la semana pasada habíamos dado cuenta de Juan de Goicoechea, el primero de los arrepentidos. Este es el ex responsable para Argentina del grupo constructor y energético español Isolux. También pidió ingresar al programa de imputado colaborador bajo la promesa de aportar datos significativos a la investigación. Goicoechea fue otro de los empresarios que declaró haber recibido aprietes, presiones de exfuncionarios para aportar a las campañas electorales del kirchnerismo. Otro nombrado en esta causa, o mejor dicho, arrepentido en esta causa, es el presidente del Grupo Albanesi, Armando Lozón. El Grupo Albanesi es una empresa dedicada a la comercialización de gas y generación de energía eléctrica. Este aseguró ante el juez Claudio Bonadío que fue extorsionado por funcionarios del kirchnerismo para que aportara dinero para las campañas electorales y tras prometer brindar información también fue liberado. Y agréguenle a esta lista los empresarios Claudio Glassman y Guillermo Neira, que son integrantes de la empresa Electroingeniería. He dejado a estos dos para el final porque la investigación en este momento, en estas horas, se está centrando sobre esta empresa y se esperan más órdenes de detención contra exintegrantes de esta empresa Electroingeniería. Y en las últimas horas, el juez Claudio Bonadío ordenó anoche las detenciones de los exfuncionarios kirchneristas Claudio Uberti y José María Olazagasti, y de los empresarios Juan Carlos Lascurain y Raúl Bertúa,
atenti con este último, Raúl Bertúa, como, por supuesto, ¿no?, como parte de la investigación por los cuadernos de las supuestas coimas durante la gestión anterior. Lascurain era integrante ni más ni menos que de la Unión Industrial Argentina y había sido detenido ya a principios de años por haber recibido un adelanto de una obra en Río Turbio que nunca empezó, pero luego fue liberado y ahora está enredado también en la causa de los cuadernos. Y Uberti, funcionario kirchnerista, Claudio Uberti, se hizo conocido en el año 2007 cuando se supo que compartió el vuelo con el empresario venezolano Guido Antonini Wilson. Posiblemente los argentinos en el exterior lo recuerden. Es el que intentó ingresar a la Argentina con 2 valijas con $800.000. Bueno, Uberti se habría complicado a partir de la declaración de Luis Betnaza. Atenti con este apellido también, que dejará mucha saga en la causa. Luis Betnaza es el director de Techint, justamente, esta poderosa empresa nacional. Y lo mismo ocurrió en el caso de Olazagasti, que junto a Uberti fue nombrado por Betnaza como uno de los exfuncionarios de Planificación Federal que encaraban una suerte de embajada paralela con Venezuela, quienes le pidieron coimas para que el gobierno argentino de ese momento intercediera ante Hugo Chávez, el presidente venezolano fallecido, por la complicada situación de las empresas que el grupo tenía en ese país. Bertúa, además, estuvo días atrás ante Bonadío para brindar testimonio en el marco de la causa por el pago de coimas durante la gestión del kirchnerismo, ya que su empresa abandonó la obra de gasoducto del noreste argentino, por la que había cobrado 733 millones de pesos en una obra no iniciada. Bueno, la saga es larga, promete ser interminable, porque a medida que van arrepintiéndose o declarándose como imputados colaboradores los empresarios, se va demostrando la amplitud de esta red de coimas y aprietes y entregas. Los empresarios están tratando de minimizar su culpa en la participación de este tipo de episodios, pero con sus declaraciones van comprometiendo a jefes y presidentes de sus respectivas empresas y van afirmando que las fotocopias de los cuadernos de Centeno están ajustados a verdad. Porque en el inicio de esta causa, el primer ensayo de los políticos kirchneristas que siguen firmes junto a Cristina Fernández, la expresidente, fue tratar de invalidar la prueba original, diciendo que, bueno, las fotocopias no son instrumento suficiente como prueba de esta red de coimas y favoritismos y facilidades para este grupo de empresas y empresarios, porque no se podían peritar las fotocopias, que era necesario recuperar los cuadernos originales, que todavía no están en manos del juez Bonadío, algunos aduciendo que los cuadernos ya han desaparecido, que habían sido quemados, otros señalando que no, que los cuadernos están rescatados en algún lugar que todavía el juez Bonadío no conoce. Pero esa explicación o primera defensa quedó desvirtuada con la primera confesión del empresario de Goicoechea, que empezó a dar datos que corroboraban los escritos volcados en estos cuadernos fotocopiados del chofer Centeno, y luego la saga de otros empresarios que fueron confirmando que todos los datos volcados en estos cuadernos fotocopiados son reales. De manera que
ya no son los escritos de Centeno la única prueba angular en esta causa, sino que ya son directamente las confesiones de los arrepentidos el sustento principal de la investigación, que sigue engordándose. Es, también debo decirlo, curiosa la reacción de la opinión pública argentina, porque está en vías de probarse uno de los mecanismos de mega corrupción por valores enormes, en millones y millones de dólares fugados o malversados, en enriquecimientos ilícitos extraordinarios. Y la opinión pública, muy sacudida por los medios de comunicación, tal vez por un exceso de angustia de tantos problemas que tiene la argentinidad, casi está hasta tomando a broma, ya a 10 días de los episodios principales lanzados en esta investigación. Ya se habla con cierta burla de la cuestión los arrepentidos y todo el mundo hace chistes a propósito. Es difícil de entender la psicología o la psicosociología de la opinión pública argentina, tal vez por un exceso de angustia, pero les advierto que más allá de los chistes y los comentarios ligeros que se van reproduciendo en los medios de comunicación, la causa es gravísima, porque amenaza con desarmar y mandar a prisión toda una red de corrupción y malversación de fondos por valores extraordinariamente millonarios en dólares. Y será una cuestión que, al igual que en Brasil, nos ocupará varios meses del futuro hasta desentrañar, si es que el juez Bonadío puede hacerlo, las causas profundas de todo este esquema. Pero ya van apareciendo las primeras señales, A poco de haberse iniciado la investigación, algunas de las declaraciones de los imputados empiezan a tener una significación poderosa. Por ejemplo, el ex jefe de gabinete, Juan Abal Medina, reconoció el jueves pasado ante el juez Bonadío haber recibido de varias empresas del rubro de la construcción dinero negro para financiar la campaña electoral del Frente para la Victoria del año 2013. Esta fue una de las declaraciones capitales más importantes de la semana, y no pertenecen a un empresario, pertenecen a un ex jefe de gabinete nacional. Bueno, Abal Medina contó cómo fue contactado por Roberto Barata, que sigue evidentemente señalado como el hombre clave en todo este episodio del reparto de bolsos con dinero a los beneficiados de estas malversaciones. Abal Medina contó cómo fue contactado por Barata para coordinar la entrega de fondos para financiar aquella campaña electoral del año 2013, y entre otras cosas reconoció que Martín Larraburu pudo haber ido con alguno de los vehículos que se mencionan en los cuadernos de Centeno. Larraburu es uno de los hombres integrantes del staff del ex Ministerio de Planificación de Julio de Vido. Abal Medina y su secretario personal, Martín Larraburu, aparecen mencionados en los cuadernos de Oscar Centeno, el chofer del detenido ex subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, Roberto Barata, mano derecha de Julio de Vido. El remisero en los cuadernos, en uno de los párrafos, expresa que Lazarte y Hugo Martín Larraburu retiran dinero en una oficina de Puerto Madero para luego llevárselo a Juan Manuel Abal Medina. Bueno, justamente, en su presentación, Abal Medina explicó que, atente con esta frase, Abal Medina dijo que, en honor a la verdad,
habré de admitir algunos aspectos de aquellas situaciones que, si bien son ciertas, dijo, distan de tener la significancia que se les pretendería asignar. Y confirman, a fines de julio o principio de agosto del 2013 fui contactado por Barata, y Barata me informó que debía coordinar con él la entrega de algunos eventuales fondos que él recaudaría de aportes voluntarios. Esta es la forma en la que lo expresó Abal Medina. Claro, llama la atención, ¿no? Porque estamos hablando de un personaje de segunda línea como Barata, dándole órdenes al jefe de gabinete, ni más ni menos, y el jefe de gabinete aceptándolas, como diciendo, bueno, si viene de parte de debido la indicación el ministro de Planificación, me subordino. Una cosa muy curiosa, yo casi diría autoinculpatoria cuando la investigación avance. Bueno, en ese marco, el exfuncionario, me refiero a Abal Medina, detalló que le encomendó a Larraburu la coordinación con el mencionado Barata para la recepción de estos eventuales aportes de campaña y que coordinó su entrega con Juan Carlos Mazón, el Chueco Mazón, como se lo conoce, que por entonces era coordinador general de Asuntos Políticos Institucionales de la Unidad Presidente. Y dice Abal Medina, quien a su vez, refiriéndose al Chueco Mazón, quien a su vez, y según el caso, instrumentaba su reenvío a distintos puntos del país para ser utilizado esos dineros de acuerdo a las necesidades político-partidarias que este último establecía. Es decir, aparecen personajes secundarios con unos poderes extraordinarios para tomar decisiones de gobierno. Esta forma de exculpación de Abal Medina, como les digo, todavía no alcanzan para que el juez Bonadío tome la decisión de solicitar o de imponer la prisión preventiva del ex jefe de gabinete. Pero son declaraciones que en principio comienzan por aceptar que esta mecánica existía, y esto ya es suficiente para seguir aumentando prueba para el juez Bonadío, porque estamos en la etapa de instrucción de esta causa. Recién comienza. Y la tarea del juez no es andar repartiendo a lo bobo órdenes de detención, no, este momento de la instrucción de la causa es el tiempo para que el juez acumule la mayor cantidad de pruebas que pueda y luego repartirá las prisiones preventivas según las estimaciones de Bonadío y el fiscal Stornelli. Pero a propósito de este episodio, hay algunas declaraciones que voy a compartir con ustedes de Aníbal Fernández. Hoy se da el juego de los Fernández. Estarán Aníbal Fernández y Alberto Fernández en algunas ediciones de declaraciones en esta semana. El primero, Aníbal Fernández. Fue jefe de gabinete de ministros entre 2009 y 2011 y luego en el año 2015 durante la presidencia de Cristina Fernández. Aníbal Fernández fue senador nacional por la provincia de Buenos Aires en el periodo 2013-2015, fue ministro del Interior, fue ministro de Justicia entre 2002 y 2011, es decir que actuó bajo las órdenes de 3 presidentes, Eduardo Duhalde, 2002-2003, Néstor Kirchner, 2003-2007, y Cristina Fernández de Kirchner hasta el 2011 y luego en el año 2015. Y además fue candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires en las elecciones del 2015, donde salió derrotado por la actual gobernadora de la provincia. Bueno, ¿qué dijo Aníbal Fernández? Que esto es una rosca inventada para ensuciar a todo el mundo. La verdad es que luce como una versión un poquitín desesperada, ¿no?, de la investigación de Bonadío. Pero empieza Aníbal Fernández por pegarle a Abal Medina
por sus declaraciones ante Bonadío, aceptando la mecánica, como expliqué antes, y esto generó la réplica de Aníbal Fernández, que le pega a Abal Medina en un reportaje que le realizara el periodista Chiche Helblum. Bueno, lo comparto con ustedes para ir entendiendo cómo se van organizando los truécanos y los retruécanos en este episodio de la saga de arrepentidos por las imputaciones contenidas en los cuadernos de Centeno y que están ganando la opinión pública. Con eufemismos o con cosas, andar diciendo para decir Gregorio. Hay que hablar clarísimo y decir las cosas como son. Cuando se plantea como que en esto hay dinero que viene de cualquier lugar y uno lo está tomando como si se lo dan y ingenuamente no toma las cosas, lo que está diciendo entonces que es un lavado de dinero. Entonces que responda por el lavado de dinero y cohecho. Bueno, no debiera suceder eso, no tendría por qué haber sucedido de esa manera. Un funcionario público no puede recibir $1 millón, no 2 millones de dólares. Pero dice que era plata de la campaña. Bueno, si es plata de la campaña, habrá alguien que la habrá puesto. Entonces, que no hagan cosas elípticas donde todo el mundo queda dando vueltas y nadie se define quién es el que tiene la responsabilidad. Una fortuna, pero la verdad es una si la ley dice específicamente que no se puede recibir en efectivo. No poder recibir. Que es la discusión que tenemos con la corrupta de la gobernadora de la provincia, responsable del partido en la provincia, y que han hecho millones de dinero negro transformado en blanco. Eso es lavado de dinero para financiar la campaña. Es lo mismo. Que vienen a decir las cosas que son. Digan como son y pongan las arriba de la mesa. Ella. ¿Cómo lo recibió su partido, su campaña? El partido es una cosa. Es la presidenta del partido. ¿Quién quiere que tenga la responsabilidad? Pero no jefa de la campaña. Pero la presidenta del partido. ¿Qué no va a saber? ¿Se van a hacer esas cosas sin su conocimiento? Por Dios. En cabeza de todas personas vulnerables, con lo cual peor todavía. Ahora, vos sos un tipo que tiene una larguísima experiencia política, ¿sí? La plata de la política siempre existió, la plata de los empresarios. Sí, pero la realidad... Siempre hubo dinero negro. Sí, claro, no sé si negro. Uno puede pedirla, pero amoldate a lo que tenés. Y si eso es lo que tenés, es lo que tenés. Nosotros hicimos una campaña hiperaustera porque, bueno, podíamos haber conseguido una campaña dinero. Interaustera cuesta millones de dólares. La campaña que hizo yo a gobernador de la provincia la hicimos con muy poca plata. Y yo terminé, fui el 25 al búnker nuestro sin deber un solo centavo. Nos amoldamos a lo que teníamos y se gasta hasta ahí y hasta acá llegamos. No se puede hacer otra cosa. ¿Sabés cuánto gastaste exactamente? No, lo hice yo, pero ya está rendido, está auditado, está revisado, están presentados todos los comprobantes de quiénes fueron los que nos... Ahora, vamos al caso, si vos fueras abogado de Abal Medina, ¿sí? ¿Qué le hubieras dicho vos? Nada, que plantee las cosas como son, porque acá pareciera que somos todos iguales, es el concepto discipoliano de en el mismo lodo todos manoseados. Si vos sos el que participaste y te mencionan, ¿por qué lo hiciste y en qué términos lo hiciste? Y si no sabés por qué lo hiciste, si dice la verdad, y bueno, que digas la verdad, viejo. ¿Por qué tenemos que estar acá dejando las cosas sueltas como son, como si todos participáramos de la misma manera? Yo nunca participé de una cosa así, entonces no tengo ganas, nunca, ni lo aceptaría tampoco. Entonces no me gusta que las cosas queden flotando como que todos somos iguales y participamos de cosas parecidas. Ahora, en los cuadernos, no sé si los leíste, se hablan casi de 100 y pico millones de dólares, más o menos, dicen que hay... No hay cuadernos, son fotocopias de fotocopias, no existen los cuadernos. No hay cuadernos. Mostrámelo y yo te creo. Mientras tanto son fotocopias de fotocopias. Y en la fotocopia de fotocopias tienen detenido a 13 personas, de las cuales es una vergüenza. Yo ayer hablé con Cabot y le pregunté si el violo es original. ¿El violo es original? No me interesa lo que dice Cabot, me interesa lo que está en el expediente. Y lo que está en el expediente es lo que vale. Le pregunté también si él cree que están quemados los cuadernos. Me dijo que no. Bueno, es muy fácil que aparezcan y los pongan arriba de la mesa y que se puedan periciar. Si se pueden periciar, entonces vamos a estar bárbaro, porque ahí se puede periciar la tinta, saber desde cuándo son las fechas, porque la realidad es que este hombre termina hablando como Monzón y escribe como García Márquez, entonces es imposible ver que de ahí provenga semejante idea. Esto es un invento de los tantos que ha hecho este gobierno con otros objetivos, y en esto no vacilaron en ensuciar un montón de gente. Totalmente, que es una rosca inventada para ensuciar a todo el mundo. A mí... Yo veía el otro día... Tiene unos detalles inquietantes. Veía cuando lo secaban. Sí, claro, por ejemplo, que está Midlin y no lo llamaron indagatoria, por ejemplo. Van a llamar, bueno, hasta ahora no.
Hasta ahora no. ¿Por qué no lo van a llamar? Si llamaron pero hasta ahora no. Es el empresario mimado del presidente, no lo llamaron. Qué casualidad. El primo del presidente, que es ya como todo nuestro, como el primo de todos nosotros, fue a declarar 2 minutos y se las tomó. Y mientras tanto tenés que ver que Gerardo Ferreira, que es amigo mío, por ejemplo, o Wagner, que hablé 3 veces en mi vida, no es amigo, no tomé un café en mi vida con él, un hombre de 70 y pico de años, un señor, un caballero, con las esposas puestas. Un espanto lo que están haciendo. Un espanto. ¿Pero vos creés que es un escarnio deliberado? Absolutamente. Explíquenme por qué la cantidad de obras que tiene IEXA, la empresa del presidente, o me van a hacer creer a mí que el primo pobre se compró una empresa multimillonaria, o que es de Midland. Es del presidente esa empresa. Se llenó de obras a sí mismo, se sacó para sí mismo 45.000 millones de pesos para hacer el soterramiento del Sarmiento. Y la ciudad de Buenos Aires está plagada de obras que tiene IEXA. ¿Y sabe qué dice el régimen de contrataciones de la ciudad? Que cuando hay problemas de esta característica, que hace dudar de la moral de la empresa, no se puede sostener. Habría que dar de baja las obras. ¿Y quién lo está haendo? Nadie. Nadie. El presidente aclaró que el problema es con el presidente no puede aclarar nada, porque si aclara oscurece. Porque si en la Argentina se hizo lo que se dice que se hizo, a la cabeza de eso van los Macri. Entonces no puede hablar nada. Por ahora no lo veo, digamos, el rulo, salvo IEXA. No lo ves vos. IEXA, Franco, su padre, el hermano blanqueó 35.000 millones de dólares. ¿De dónde salieron eso? ¿Los robó? No. ¿De dónde salió? Y bueno, entonces, ¿cómo sabemos? ¿Y vos cómo sabés que no lo robó? Bueno, son históricamente empresarios monumentales. Está bien, pero me estás dando algo que te sale a vos de las tripas, no que esté demostrado de alguna manera. Blanqueó el hermano del presidente Nación 35 millones de dólares. Cuando yo lo conocí a Franco Macri tenía 65.000 pero empleados. Yo no tengo duda que debe tener muchísima más plata también, pero digo, es una burla. La ley nunca autorizó a que los hermanos de los funcionarios, y estoy en desacuerdo absoluto, puedan tener esa posibilidad de hacerlo. Blanqueó 35 millones de dólares. El primo va, habla y explica y se vuelve, diciendo que su mano derecha había actuado por su decisión, le había dado la plata a él. ¿Y por qué no está preso? ¿Y por qué está preso Wagner? Wagner se supone que dio plata, qué sé yo. Y bueno, y si él dice que la dio la plata es Sánchez Caballero por su orden. Está como arrepentido. Pero el primo nuestro, Calcaterra, dice que Sánchez Caballero dio plata porque él le dio la orden. Sí. ¿Y por qué no está preso Calcaterra? Se fue a dormir la siesta, mientras que Wagner está preso en un Sánchez penal. Caballero también salió. Sí, pero salió, pero digo, el responsable, el que le dio la plata a Sánchez Caballero, es él. ¿Por qué no está preso él? Si él dio la plata. No está imputado. Bueno, sí, está imputado. Está bien, pero digo, y volvemos a la misma entonces. ¿Por qué? Porque es un arrepentido. ¿Arrepentido de qué? No es arrepentido. Sánchez Caballero creo que es arrepentido. Bueno, y entonces si Sánchez Caballero es arrepentido y él dice que la plata se la dio Calcaterra, ¿por qué Calcaterra no está preso? Pero hay muchos que no están presos y debieron estar presos. Bueno, pero puso plata. ¿Y por qué está preso Wagner? ¿Y por qué está preso Gerardo Ferreira? ¿Por qué no está preso Wagner Medina? ¿Ah, qué sé yo? Y bueno, pero debiera estar preso o no. Si no lo sé yo, la declaración. Yo me agarro de las declaraciones que él hizo, no vi el expediente. Es lo que él dice. Si es plata negra, tenés que explicar el lavado. Porque el lavado consiste en eso: tomar plata negra y transformarla con algún criterio. Normalmente se utilizan falsos pagos en plata blanca. Bueno, que la expliquen. Sí, pero hay un elemento peor, todavía es funcionario público. Bien, como les decía, la defensa que ensaya el ex jefe de gabinete Aníbal Fernández, un poco desesperada, ¿no? La versión sobre la investigación de Bonadío, que como les digo, todavía está en la etapa de instrucción, es decir, la primera etapa de este juicio. Una vez que tenga toda la prueba reunida, se irá al juicio oral y allí también habrá que comprobar y demostrar la prueba ofrecida. Luego de las condenas que puedan surgir de ese juicio oral, vienen las apelaciones, que tiene que ser resuelta por la Cámara de Apelaciones, y finalmente se puede recurrir inclusive al dictamen de la Corte Suprema de Justicia, es decir, estamos frente a un juicio que empieza y que será tan largo y tan extendido como el propio lavallato de los brasileños. Y es más, posiblemente con consecuencias más ásperas incluso, si bien es cierto
que en la República Argentina los delitos económicos tienen penas que no son extraordinariamente severas, que van en los casos de malversación o desvío de dinero de los 3 a los 10 años, y en el caso de coimas y cohecho de los 5 a los 10 y 12 años según los agravantes. Quiero decir con esto que el episodio jurídico es más importante que las condenas que puedan recibir los que están implicados en estas cuestiones. Esta semana hubo también declaraciones de José López en el juicio por enriquecimiento ilícito. ¿Se acuerdan de López, no? Aquel de los bolsos con 9 millones de dólares que depositó en un convento durante cierta noche en la que fue grabado por cámaras de seguridad que estaban en el sector. Bueno, este hombre, José López, había mantenido un silencio de hierro los últimos 2 años. Ahora no estamos hablando de la causa de los cuadernos, sino que estamos hablando de la causa por enriquecimiento ilícito de funcionarios de la administración Kirchner y de la propia presidente de la Nación, Cristina Fernández. Este era secretario de Obras Públicas, es decir, el segundo del ministro de Obras Públicas, Julio De Vido, que también está detenido. En esta causa, coincidente con la anterior, por primera vez José López se dispuso a declarar, habló del origen de ese dinero que le descubrieron, esos 9 millones de dólares en bolsos la noche del convento, y dijo que lo usaron como chivo expiatorio. Fíjense ustedes que Bonadío tiene, ahora lo voy a desarrollar, 2 cuestiones por delante. Una, las declaraciones de Abal Medina reconociendo que esta mecánica existía y que sujetos de segunda línea como Barata y otros daban órdenes en el reparto del dinero presuntamente para campañas electorales. Ahora aparece José López y aparece diciendo que este dinero que le encontraron, estos 9 millones de dólares, en realidad no eran de él, sino que eran de importantes políticos cuyos nombres no puede decir por su propia seguridad. El exsecretario de Obras Públicas, José López, aseguró que el dinero que contenían los bolsos que llevó a un convento en General Rodríguez no era dinero suyo, sino de personas vinculadas a la política, que lo obligaron a trasladarlo y que lo usaron como chivo expiatorio, como parte de una maniobra distractiva para poner la atención pública en otro lugar. Estoy leyendo las declaraciones de López. Dice López, dijo en esta presentación, cuando antes señalé que es dinero de la política, es porque así me lo indicaron. Pero en realidad, lo que quise referenciar es que ese dinero era de personas vinculadas a la política de las cuales no puedo hablar, dijo López. No es una persona, sino varias, y yo mismo no sé quiénes son todos ni quiero saberlo. Al declarar en este juicio oral de esta otra causa que se le sigue por presunto enriquecimiento ilícito al exsecretario, López dijo que en una reunión algunas personas le encomendaron una diligencia que consistía en que debía trasladar esos bolsos al convento al que yo conocía y tenía entrada, entendiendo que a partir de allí se los iba a ir retirando para darle otro destino. Mi intervención, dice López, mi intervención en el traslado al convento fue forzada y el evidente interés de que me ocupara yo de ese tema era que ellos se sentían seguidos u observados y por lo tanto me expusieron a mí para no quedar expuestos ellos. Al día de hoy, dijo López, de lo que me arrepiento es de no haber tenido la claridad y la fortaleza suficiente para haber resistido esas presiones e intimidaciones que padecí, porque en todo caso
hubiese sufrido yo las peores consecuencias y no el resto de mi familia. Y concluye, al lugar, refiriéndose al convento de General Rodríguez, al lugar no llegué solo, me escoltaron 3 personas, una en moto y 2 en un auto. Y cuando digo que me escoltaron, no eran simples acompañantes, digo que son las personas que me entregaron el dinero que debía trasladar y me siguieron por todo el camino a modo de control. El exfuncionario adelantó que iba a dar a conocer información, pero sin dar detalles y precisiones, con el objetivo de no poner en riesgo su seguridad y la de su familia. López dijo que hasta ahora estuvo limitado y que ni siquiera tuvo libertad para elegir su defensa. Bueno, en una entrevista periodística y después de oír el audio con estas declaraciones que acabo de reseñar, aparece otro Fernández, Alberto Fernández. Alberto Fernández es un abogado, profesor de Derecho Penal y político argentino que también fue jefe de gabinete de Néstor Kirchner desde su asunción el 25 de mayo del 2003 hasta el 23 de julio de 2008, es decir, poco después de haber asumido Cristina Fernández la presidencia. Bueno, Alberto Fernández repartió para todos lados, Atendió a José López, a Calcaterra, a Bonadío, a Centeno, en un reportaje que también compartiré con ustedes. Declaraciones del otro jefe, ex jefe de gabinete, Alberto Fernández. Con eufemismos o con cosas, andar diciendo para decir Gregorio. Hay que hablar clarísimo y decir las cosas como son. Cuando se plantea como que en esto hay dinero que viene de cualquier lugar y uno lo está tomando como si se lo dan y ingenuamente no toma las cosas, lo que está diciendo entonces que es un lavado de dinero. Entonces que responda por el lavado de dinero y cohecho. Bueno, no debiera suceder eso, no tendría por qué haber sucedido eso. Un funcionario público no puede recibir $1 millón, no 2 millones. Pero dice que era plata de la campaña. Bueno, si es plata de la campaña, habrá alguien que la habrá puesto. Entonces, que no hagan cosas elípticas donde todo el mundo queda dando vueltas y nadie se define quién es el que tiene la responsabilidad. Una fortuna. Si la ley dice Sí, por error estábamos reproduciendo el reportaje anterior, el que ya habíamos editado. Volvemos sobre el punto, con entrevista del ex jefe de gabinete con un periodista de medios de comunicación locales. ¿Qué opinión le merece esto que ha pasado, la aparición con los bolsos, lo que dijo esta mañana? No sé si lo alcanzó a escuchar. Lo escuché recién, a ver, nunca tuve muy buena opinión de él, no de ahora, sino de siempre. Pero no por ladrón, sino porque siempre me pareció una persona oscura, rara, como poco transparente. ¿Qué impresión tengo de lo que acabo de escuchar? Y que es la más fácil que puede hacer. La plata es de una entelequia que se llama la política, que son personas que no puedo definir quiénes son. La verdad, cargar $9 millones de gente que no se sabe quién es. De verdad, como soy abogado, siempre recuerdo que los que están acusados tienen derecho a mentir y eso no se les puede reclamar, porque es un derecho que les cabe por la Constitución Nacional. Lo que sí me parece todo de una pobreza y de una tristeza enorme, sinceramente. Que alguien cargue $9 millones en el baúl del auto, que lo lleve a un convento para que se le escondan y que después terminen diciendo que los 9 millones son... Si no sabe de quiénes son, ¿a quién se los va a devolver? Claro. En realidad sabe, pero dice que no lo puede decir, ¿no? Eso es lo también misterioso, porque... Sí, claro, bueno, pero así es López, toda su vida fue igual. Yo la última vez que lo vi, López, cuento esta anécdota porque para mí es muy tranquilizadora humanamente.
La última vez que lo vi en el velorio de Kirchner. Que yo salía y él me enfrentó y me dijo, ¿qué haces aquí, traidor? Y yo le contesté, el tiempo dirá quiénes son los traidores. ¿Le dijo eso por qué? Porque un sector del kirchnerismo lo acusaba a usted de estar... No, pero claro, pues yo obviamente en esos años fui muy crítico. Sí, aparte lo asociaban a Clarín, le decían que usted estaban en medio de la pelea. Exactamente. Bueno, creo que queda claro quiénes son otros, ¿no? Pero eso es puntualmente por este señor, tampoco me gusta generalizarlo. Pero era la actitud de algunos de esos personajes, ¿no? Que a uno lo descalificaban con tanta tranquilidad y después andaban con $9 millones en el baúl del auto. Y cuando yo me pongo a ver, llego a la Argentina, usted sabe que estudié afuera, llego a la Argentina, me pongo a investigar, a mí como usted me llegan declaraciones, me llegan información de todos lados. Me pongo a investigar quién es el señor que hizo la denuncia. El señor que hizo la denuncia es un ex suboficial del ejército que lo examinaron porque le tiró una granada a un compañero que le hacía bullying. Entonces, bueno, qué tipo peligroso, ¿no? Que se pone nervioso y tira granadas. Acá no es lo más grave es que el fallo, me entero ayer, el fallo que dictó la justicia militar lo apeló, fue a la Cámara Federal de San Martín, la Cámara Federal de San Martín lo declaró inimputable. Y la Argentina está corriendo detrás de un inimputable de este modo. ¿Se refiere usted en este caso a Centeno? Sí. La justicia militar, yo no sabía este dato, lo declaró inimputable. La justicia militar lo exoneró y le dio de baja por ese episodio. El apeló, y como corresponde, los fallos de la justicia militar son revisados por la Justicia Civil, la Cámara Federal de San Martín revisó el fallo, lo declaró inimputable a Centeno. Yo digo, ¿cómo funciona este país? Metieron 16 personas presas por unas fotocopias de un cuaderno que nunca existió. Y el que da veracidad de las fotocopias es una persona declarada inimputable por la Justicia Federal de San Martín. Yo no entiendo. Y créanme, y sé de lo que estoy hablando, supe de esto un mes antes. Y me ilusioné con la idea. Yo escribí, cuando Macri asumió, escribí un libro. Fui parte de un libro donde escribió Minami, escribió Marco Aurelio García, que se llamaba Claroscuro del Progresismo. A mí me hicieron hablar de corrupción. Y expliqué el problema que es para América Latina la obra pública y la cartelización de la obra pública. Y me ilusioné. Sí, eso está claro. Ahora, más allá de esto, ¿no cree que la aceptación de muchos empresarios de que pusieron plata le empieza a dar sustento a las fotocopias? Porque si las fotocopias fueran fotocopias nada más, que yo tengo coincido con usted en que no puede ser que haya desaparecido la principal prueba de cargo o la primera prueba de cargo, después no sé. De tener 16 personas con fotocopias es un despropósito jurídico. Ahora, efectivamente, las fotocopias tienen un valor indiciario y en alguna medida esos indicios se están corroborando. Eso es cierto. Claro, porque ahora aparece el empresario diciendo yo pagué de esta manera, pagué tanto. ¿Pero pagué qué? Bueno, eso es lo que tiene que... Por eso, el juez está claro, que el juez Bonadío está priorizando ver cómo avanza contra los exfuncionarios y en lo posible contra Cristina Kirchner. Eso está claro. Y liberando a los pagadores. Y liberando a los pagadores. Lo que no entiendo, a ver, vamos a ponernos de acuerdo. Esta causa, todos fueron imputados diciendo que usted y yo éramos parte de una asociación ilícita. Usted es el funcionario, yo soy el empresario. La causa se inició diciendo que yo, para obtener obra pública, le entregaba plata a usted para que me la dé. ¿De acuerdo? Sí. Así empezó. Usted quedó preso sin declarar. Y yo fui y dije, no, yo le di plata, pero para la campaña. Entonces usted está libre. Entonces usted escucha que el fiscal dice, no lo digo yo, el fiscal dice que no quedan muchas sortijas, que corran a aprovechar la sortija de la libertad. No lo digo yo, lo dice el fiscal en declaraciones en los diarios. La justicia no es una sortija, es justicia. No es que yo si me apuro gano y si me quedo pierdo. Es justicia. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? Ahora, Alberto, con la misma claridad que usted está diciendo que esta causa está amañada de alguna manera, ¿no? Yo esta causa estoy diciendo que tuvieron la oportunidad de investigar cómo funciona la obra pública. Y cuando se enfrentaron a los poderosos de la Argentina, retrocedieron. Esto estoy diciendo. Y estoy diciendo que el primo del presidente arregló su libertad con este argumento pueril, del que ahora se prendieron todos.
Porque si el primo del presidente se benefició, porque no se van a beneficiar todos. ¿Usted cree que en definitiva la causa se va a volcar hacia los exfuncionarios solamente? ¿Pero qué le vamos a atribuir al funcionario? ¿Haber recibido plata por la campaña política? Sí, también. Bueno, en ese caso también es un delito penal mucho más menos costoso. Es una infracción a la ley electoral. Que en el peor de los casos termina como terminó. Pero él está planteando, el juez está planteando asociación ilícita de todas maneras. Ahí en ese caso sí. ¿De qué? Asociación ilícita por darle plata, pero por el sistema de recaudación, porque se armó un sistema de recaudación. Bueno, hasta acá no ha dicho eso, porque cuando usted lee las indagatorias lo está indagando por los cohechos, Hasta acá no ha dicho eso. Ahora, ¿cómo es entonces? No, es como partícipe, también como partícipe de la asociación ilícita, Pero por eso, ¿pero qué es una asociación ilícita para recaudar dinero para una campaña? No se sabe, para recaudar dinero en principio. Bueno, claro, pero es que esto es todo... Reinaldo, con todo respeto, ¿nos damos cuenta de la imprecisión que tiene todo esto? No, pero está claro, es Bonadío. En la cárcel hay uno preso por cohecho y en la calle el que lo coimió está libre por aportar una campaña. A ver, no, está claro eso, está claro, yo no tengo ninguna duda. La peor noticia para esta investigación es que esté Bonadío al frente. Bien, bueno, la primera hora de programa se nos ha ido revisando este tema de esta poderosa investigación de corrupción, enriquecimiento ilícito, bolsos con millones de dólares, favores otorgados a empresas de obras públicas, licitantes de obras públicas a cambio de retornos. Todo esto se está investigando. Y recién comienza la investigación. Pero la situación económica del país, mientras tanto, está ya tomando ribetes desesperantes, por adjetivarlo de alguna manera. Están todos los ingredientes sobre la mesa para que, según los economistas más renombrados de Argentina, siga la escalada del dólar. Esta semana hubo una especie de fin de la tregua cambiaria, el dólar se disparó un 4% a su nuevo récord histórico, casi 30 pesos, cerró a 29,85 pesos por cada moneda norteamericana ayer. Hubo una estrepitosa caída de los bonos argentinos en dólares, se hundieron al cierre de ayer un 8,4%. Fue de hecho un viernes negro el día de ayer, se desplomaron hasta casi el 11% las acciones argentinas en Wall Street. Bueno, en fin, una serie de circunstancias, ya las analizaremos en su momento cuando lleguemos al diálogo con el doctor Hugo Vega. Pero la segunda parte de este cuaderno de crisis, las circunstancias económicas, las analizaremos en el próximo bloque. Primero, unos consejos de orden institucional que pueden ser de su interés. Conoces el día a día de la villa. Todo lo que pasa está en FM Impacto 95.5. Banco Provincia tiene los mejores beneficios para vos y tu familia. Disfruta descuentos en espectáculos, restaurantes, supermercados, turismo y mucho más. Conocelos en bancoprovincia.com.ar. Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hacés la gamba mañana para el partido? Ok, dale. No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, porfa. Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegás? ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Un día emprendí un viaje porque alguien me dijo que mis papás no eran mis verdaderos padres. Descubrí que tenía una abuela y fue una sensación increíble.
conocí a Blanca y pudimos darnos ese abrazo que tanto esperamos. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a Abuelas. 011-4384-0983, abuelas.org. Sintoniza la frecuencia de las noticias. Toda la actualidad del país, de la provincia y de nuestro Villa Gesell en FM Impacto. FM Impacto 95.5. La radio de las noticias. Bien, les decía que hay una segunda página en la crónica nacional de esta semana, que es la página estrictamente económica. Y hay algunas declaraciones sobre las que voy a apoyar el comentario que sigue, que son de Guillermo Nielsen. Nielsen fue secretario de Finanzas del gobierno de Néstor Kirchner, de los 2 primeros años de esa administración. En realidad, Nielsen es un hombre del equipo de Roberto Labaña, el extraordinario economista que arrancó como ministro de Economía de Duhalde y luego fue ministro de Economía de los 2 primeros años de Néstor Kirchner, hasta que Labaña descubrió los primeros episodios de esta saga de malversaciones de fondos públicos que acabamos de describir en el capítulo anterior, y tanto Labaña como Nielsen fueron desafectados, separados de la administración Kirchner cuando Labaña lanzó a los medios esa primera denuncia, esa primera sospecha de corrupción, y se separó de la administración. Bueno, el número 2 de ese equipo era Guillermo Nielsen, por entonces secretario de Finanzas. Esta semana Nielsen se refirió a la agitada jornada que vivió la economía nacional el jueves y el viernes pasado. Cierto es que en medio de la crisis turca también, episodio que seguramente ustedes estarán siguiendo a través de las agencias internacionales. La caída del 11% de las acciones de empresas argentinas que cotizan en la bolsa de Nueva York, una caída espectacular, la disparada del dólar frente al peso, y bueno, y están todos los ingredientes para que siga la escalada de la moneda estadounidense. Algunas declaraciones de Nielsen. Dijo el ex secretario de Finanzas: la cosa empezó el jueves y se puso de manifiesto con más fuerza el viernes, por el día de ayer. El país tiene problemas, dijo Nielsen, pero no son problemas para semejante debacle. Está muy claro, oigan esta frase, que hay una fatiga de los mercados y de la comunidad inversora general con la República Argentina. Y este tema será tema de diálogo con el doctor Vega. Respecto a la suba del dólar, este notable economista opinó que es difícil saber si sigue la escalada, pero por lo menos están dados todos los ingredientes para que continúe. ¿Por qué? Porque hay un exceso de moneda en la economía, pese a la recesión y pese a que no hay plata en la calle. En este sentido, Nielsen explicó que el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional puede, atajar algunos de los efectos negativos, pero tampoco es un escudo protector. Aseguró además que si la situación se pone peor, y el organismo podrá revisar algunas cosas del entendimiento firmado. ¿Por qué tienen importancia estas declaraciones en este sentido? Porque el próximo lunes viene la primera inspección del Fondo Monetario para ver las cláusulas del acuerdo firmado con Argentina. Nielsen dice que
si bien tenemos las manos atadas porque estamos pagando años de desmanejo, el gobierno es muy malo para explicar cuestiones económicas y tiene un rol demasiado pasivo. Tendría que ser más proactivo, dice Nielsen. También se refirió al escenario internacional que afecta la cuestión argentina. Dijo que por más que Trump, refiriéndose al presidente de Estados Unidos, por más que Trump quiere fijar la tasa en Estados Unidos, la Reserva Federal la seguirá aumentando. Y eso tendrá efectos devastadores para los mercados emergentes como el de Argentina. Bueno, insisto, este viernes las acciones de empresas argentinas que cotizan en la bolsa de Nueva York se desplomaron hasta un 11%, también presionadas obviamente por la investigación judicial que está salpicando a políticos y empresarios por estos supuestos sobornos millonarios y por supuesto también por la disparada del dólar frente al peso. Los papeles del banco francés, por ejemplo, lideraron las bajas con un derrape del 10,9%, el Banco Macro abajo 9,5%, IRSA con una caída del 7%, también cayeron fuerte las acciones del Grupo Superviel, el 6,1%, Banco Galicia abajo 5,9%, Despegar abajo 5,3%, Pampa Energía, la tan mentada empresa argentina del rubro, cayó el 4,8%, Telecom cayó el 4,4%. En fin, los papeles de las empresas argentinas, Alfredo, los papeles de las empresas argentinas registraron fuertes bajas, dado que el país profundiza la pérdida de confianza de los inversores extranjeros, es decir, sobre llovido mojado, ¿no? Sobre las grandes dificultades económicas que ya estábamos enfrentando. Esta investigación que acaba de abrirse aumenta la desconfianza, o por lo menos es una muy buena excusa para la inversión extranjera que sigue alejándose de nuestro país, algo que queda muy evidenciado en el nivel del riesgo país que se determinó esta semana. El viernes el riesgo país alcanzó su nivel más alto en 3 años y medio, superó los 700 puntos. Así que todo esto está ocurriendo, y ahí vamos al diálogo con el doctor Vega para la página económica. Todo esto está ocurriendo en medio de un desplome, además, de la lira turca que está afectando los mercados emergentes. Están en dificultades desde hace varios días los turcos. Están registrando una caída abismal acelerada justamente por este anuncio estadounidense de una fuerte alza de los aranceles en la guerra económica que tiene el presidente Trump contra Xi Jinping y contra Putin, es decir, China y Rusia. Y la situación se agravó aún más durante la tarde de ayer cuando el presidente estadounidense anunció otro fuerte incremento de los aranceles a la importación del acero y del aluminio turcos, que aumentaron de un 20 a un 50% respectivamente. Bueno, así están las cuestiones económicas, las que acabo de señalar antes, pero como digo, el riesgo país, que llegó a los 700 puntos, trepó más de un 10% en los últimos días, el mercado que sigue desconfiando de la situación en Argentina, una fragilidad macroeconómica que genera a su vez una mayor presión inflacionaria. La situación es extremadamente crítica. Ya está en línea telefónica para ampliar estos conceptos el doctor en Ciencias Económicas, el doctor Hugo Vega, nuestro columnista de Economía y Negocios. Hugo, buenos días. Buenos días, Brunel, buenos días para toda la audiencia, Fernando. Bueno, básicamente el marco que diste es lo que ha sucedido esta semana y en verdad lo que ya se venía palpitando desde, te diría prácticamente la asunción de Donald Trump con hacer grande nuevamente América, ¿no? La famosa frase con la que él, digamos, intentó reavivar esa suerte de fuego sagrado de sueño americano perdido que él siempre mencionaba en sus
en sus declaraciones prepresidenciales, digamos, ¿no? Y bueno, parece ser que está cumpliendo en muchos de esos puntos. Lo que parecía en su momento, previo a la campaña, que se decía que era básicamente justamente una maniobra discursiva, verdaderamente hoy lo está demostrando en los hechos. Verdaderamente hay cuestiones que hay que analizar a futuro, porque, a ver, la sociedad en términos comerciales y macroeconómicos a escala global, la sociedad más importante es la que tenemos entre Estados Unidos y China. Estados Unidos, que es el imperio de las finanzas internacionales, y China, que es el imperio de la manufactura o la fábrica del mundo. Entonces, pero sin olvidar algo fundamental, entre los 10 bancos más importantes de mayor capitalización del mundo, China sigue punteando el ranking, es decir, tiene 5 bancos chinos dentro del top 10. Así que, digamos, la cuestión viene para largo, si es que también China se planta. Claramente Estados Unidos está buscando nuevos socios dentro de este nuevo marco. China está haciendo exactamente lo mismo. Es una pena, de alguna manera, porque es una sociedad que previo a este planteo podría haber sido encarado de otra manera completamente distinta, previendo las consecuencias que pueden tener estas acciones en el resto del mundo. Pero bueno, habrá que ver qué posición toma Europa, habrá que ver qué posición toma Japón. ¿Por qué? Porque digo, las 3 monedas de mayor relevancia en la canasta mundial del juego monetario internacional son el dólar de los Estados Unidos de América, el euro y el yen. Obviamente que la moneda de China, el renminbi, claramente tiene un peso significativo a través de distintos mecanismos que ha receptado el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional incluso ha dicho que es preocupante el efecto negativo sobre la economía norteamericana en el mediano plazo que puede plantar una guerra comercial, y verdaderamente, bueno, claramente los números que debe estar manejando macroeconómicamente Estados Unidos no son los mismos que puede estar manejando el Fondo Monetario Internacional. Por ahí tenemos un desacuerdo en términos de visión macro, ¿no? Y esto obedece, Fernando, a que la mirada que tiene Donald Trump es una mirada fronteras adentro, es decir, se apoya en el hecho de que Estados Unidos es un mercado mundial en sí mismo, para que se entienda. Es decir, puede vivir perfectamente en el mediano plazo, no en el largo plazo. En el mediano plazo con una estrategia de este tipo. En el largo plazo no, porque un desorden de carácter comercial va a tener necesariamente un desorden monetario, y el último ratio de fortaleza para garantizar la solidez de una moneda, guste a pocos o muchos, va a ser el oro, si verdaderamente esto se incentifica. Hay distintos mecanismos, se habla de un reseteo mundial del dólar, se habla de una recombinación de canastas paralelas entre Asia y Europa. Se están barajando muchas hipótesis, la verdad que hay varios escenarios que se están manejando, pero yo no creo que se llegue a ese nivel. Y además debemos recordar que detrás de los grandes estados están también las grandes corporaciones, y hay que ver hasta qué punto las multinacionales que operan en todos los continentes están dispuestas también a continuar validando este tipo de estrategias comerciales, porque claramente los estados son los que reciben y recaudan por la vía de los sistemas tributarios, previsionales, laborales, y a través de también de un conjunto más de herramientas que despliega el Estado en asociación con el sector privado. Habrá que ver hasta qué punto, y cuando hablo del sector privado, hablo de los mercados internacionales que financian y se asocian con los sectores industriales. Bueno, hay que ver hasta qué punto también acompañan las estrategias de Estado. Por esto no hay que olvidarse, uno a veces tiene una visión de creer que son los presidentes los que definen unilateralmente qué es lo que van a hacer en materia de país. No, y detrás de ellos hay un conjunto de mapas de poder que van mucho más allá de las fronteras y de las variables controlables que ellos manejan, y que efectivamente a una empresa que opera tanto en el mercado chino como en el mercado norteamericano, el europeo o el japonés, claramente va a intensificar, por decirlo de alguna manera, sus relaciones, ¿no?,
de manera de que las cuestiones no se desbanden y las terminen perjudicando. Ahí va la primera pregunta. Los fundamentos de esta debilidad financiera de Argentina, ¿son estrictamente locales o están realmente atados a estas circunstancias internacionales? No, claramente desde el momento en que se decidió aplicar un esquema de desregulación y libre ingreso y salida de flujos financieros de capital, fundamentalmente de corto plazo y de carácter netamente especulativo, el mercado financiero argentino, que es pequeño en relación a lo que es su economía real comparado con otros países, tiene una incidencia significativa por el historial, digamos, que ha tenido la Argentina respecto de la estabilidad de su moneda. Es decir, la debilidad de la economía argentina pasa por el comportamiento emocional de sus inversores y la ligazón que tiene con la cuestión política. A ver, yo no me voy a cansar de decir, Fernando, que la Argentina recursivamente es un país con un potencial gigantesco, es un país muy rico en recursos naturales, y ni que hablar cuando uno tiene la posibilidad de recorrerlo desde una mirada turística al país, realmente uno se da cuenta del potencial gigantesco que tenemos, pero verdaderamente una y otra vez suceden las cuestiones de los desacuerdos en materia política. Y cuando hablo de política no me refiero a partidos políticos, no me refiero a equipos de trabajo, me refiero a cuestiones de visión y misión respecto de lo que se quiere generar dentro del país y hacia afuera del país. Y en ese punto, digamos, se traban justamente los desacuerdos en materia de política de Estado en materia cambiaria, en materia financiera, en materia bancaria, en materia de desarrollo social y crecimiento, en materia medioambiental, por nombrar algunos ejemplos de políticas de Estado. Es decir, como no hay un acuerdo, no hay una visión consolidada sobre qué se tiene que hacer, y obviamente tampoco hay un acuerdo sobre cuál es la política de cambio que en el tiempo debe ir implementándose en la Argentina, porque nada opera como una cláusula pétrea, digamos, las cosas pueden ir variando. El tema es que los mecanismos de actualización política en Argentina también generan muchos desacuerdos, y ahí entonces tenemos una combinación de variables, ¿no?, que efectivamente terminan afectando el funcionamiento interno de la Argentina de cara al exterior. Es decir, ¿nos abrimos o nos cerramos? Si nos abrimos, ¿lo hacemos de manera indiscriminada o lo hacemos de manera regular y paulatinamente, como lo hizo la República Popular de China desde el año 70 en adelante, cambiando toda su plataforma dirigencial y haciendo una apertura regulada, bloqueando los capitales que ingresaban de manera especulativa, multándolos muy fuertemente si no quedaban en un plazo de 10 a 20 años dentro del país? En ese sentido... Te doy un ejemplo, digamos, lo podemos ver con Corea del Sur, lo podemos ver con un montón de países que han logrado abrirse de manera ordenada. En ese sentido, cuando el riesgo país promediaba los 500 puntos, no hace mucho tiempo atrás, las inversiones extranjeras, las inversiones realmente productivas, o no llegaron o llegaron en montos inferiores. Ahora que la banca Morgan nos pone en un riesgo país de 700 puntos, ¿qué significa en el plano de las inversiones extranjeras? En el plano de las inversiones significa que si vos querés que alguien invierta, tanto operadores internos en la Argentina como externos, es decir, o incluso operadores argentinos con capitales en el extranjero que quieran invertir en su país, lo que te hace el riesgo país es marcarte el spread o el diferencial de tasa que te exigen, o el premio por riesgo adicional que te exigen por continuar invirtiendo en la Argentina. Es decir, si por ejemplo, por un instrumento libre de riesgo, por ejemplo el bono de los Estados Unidos, se toma como parámetro de base, rinde un 3%, a vos te van a pedir 4 o 5 puntos más, ¿no?, por ese diferencial de riesgo. Verdaderamente los distintos índices de riesgo, no es el único, el que se ha estado hablando ahora es el de una de las de los bancos de inversión. Hay otras agencias calificadoras de riesgo como Standard & Poor's y otras más, Fitch Rating y demás, que van marcando y van a veces en línea, a veces tienen diferencias porque evalúan las cuestiones macro del país y micro de otra manera, pero en términos generales, digamos, el índice de riesgo país tiene sus detractores y tiene sus favoritos, digamos. ¿Por qué digo esto? Porque ha habido situaciones en décadas pasadas donde
Y ha pasado con la Argentina. Por ejemplo, con la gestión del gobierno anterior, que estaba, digamos, abnegado con el mercado exterior, fundamentalmente con las finanzas internacionales, tenía una calificación de riesgo país altísimo, pero sin embargo los fundamentales macroeconómicos de la gestión anterior, en un tramo de las gestiones, no eran malos, pero sin embargo era fuertemente castigado. ¿Por qué? Por el efecto del default. ¿Por qué? Porque no se había terminado de arreglar con los holdout, digamos, con los deudores, con parte de los deudores extranjeros que habían quedado fuera del arreglo, uno de los grandes arreglos que había hecho la gestión Lavagna-Kirchner. Entonces, por dar un ejemplo, pero pasó con gestiones anteriores de otros gobiernos en la Argentina y bueno, digamos, también tristemente es un indicador político-económico el índice de riesgo, porque se analizan variables sociales, se está analizando en esa calificación de riesgo también los componentes netamente de los desacuerdos políticos internos que hay en la Argentina. Es decir, la manera en la que desde el extranjero se ve el comportamiento errático socioeconómico que tiene la Argentina, esa indecisión. ¿Y qué va? Que cuando un extranjero ve la manera en la cual actúa el propio ciudadano argentino respecto de su propia moneda, bueno, creo que no hay más nada que decir ahí. Y hablando de moneda, esperábamos un dólar de 30 pesos, no diré a fin de año, pero promediando el segundo semestre. Bueno, no termina agosto y ya estamos en el techo de los 30. Bueno, ¿qué se puede esperar? Sí, diste perfecto en el puntapié, recordás, y viene bien recordar esto, Fernando, para los oyentes permanentes de la radio, que nosotros dijimos a tu consulta, recordarás que el último programa, que vos me preguntaste, bueno, Hugo, ¿cómo lo ves? Yo te dije, mirá, esto va a tener una banda oscilatoria de más o menos $1.50 a $2, y no hay que asombrarse de que estemos llegando a fin de año con 33, 34 pesos por otros efectos, que tienen que ver con la recombinación y repotenciación de las balanzas turísticas del tipo de cambio, es decir, ingreso de divisas por turismo y egreso de divisas por turismo. Ese es un componente. Y el segundo tiene que ver con los comportamientos clásicos que ya sabemos todos que tiene la Argentina estas últimas décadas, que es el famoso mes de diciembre de las fiestas. Entonces, siempre tenemos esa combinación político-económica, social, que lamentablemente afecta al tipo de cambio en la Argentina por ese comportamiento psicopático que tiene la Argentina con respecto a su propia moneda y las monedas extranjeras. Y bueno, es muy posible que eso se dé. Hoy nuevamente se recalificó la tendencia de tipo de cambio dólar-peso y está oscilando hacia diciembre en 33.50, 34, enero-febrero 35-36. Verdaderamente es la misma proyección que se había hecho para mayo de 2018. Luego las proyecciones bajaron en junio-julio, bajaron a 30-31. ¿Por qué? Porque más o menos $1.50, $2, tiene que ver también con la expectativa de inflación, fundamentalmente con el reacomodamiento de precios en la cadena mayorista y el impacto que tiene en el consumidor final. Porque lo que se pretende desde el mercado cambiario es que el dólar acompañe el mínimo la evolución de la inflación. Entonces, si hay un recálculo del componente inflacionario de 25 a 35, o sea, 10 puntos más, claramente cuando recalculás el tipo de cambio a 6 meses vista, podés perfectamente decir que el dólar puede tocar los 34 o 35 pesos. Ahora, el componente claramente afecta elementos como, por ejemplo, todos aquellos trabajadores en relación de dependencias o trabajadores autónomos que claramente tienen toda su economía en pesos y que no experimentan y no tienen posibilidades en el mercado interno de afectar sus ingresos con igual incremento. Es decir, te vas a encontrar con situaciones de trabajadores autónomos o en relación de dependencia que no van a tener la posibilidad de empatarle a la inflación. Y ahí tenés un problema socioeconómico importante. Y para el hombre común, el que vive de su salario o el que tiene sus pequeños ahorros y que con la misma cantidad de pesos argentinos compra cada vez menos en el supermercado, ¿qué perspectivas en este semestre? Bueno, lo primero que hay que separar es aquel que no tiene capacidad de ahorro, claramente que tiene un presupuesto total y absolutamente ajustado y que ya ha entrado en lo que se llama el punto de equilibrio negativo, es decir, vos decís, yo tengo un presupuesto equilibrado, todo lo que me entra me sale todos los meses, para pagar la luz, para pagar el gas, para pagar todos los alimentos y bebidas que consumo en el mes con mi familia,
para vestirme, para educar a mis hijos, para cargar combustible a mi vehículo, para hacer lo que fuera, o para reponer mercadería en mi pequeño almacén, lo que fuera, para mantenerte en movimiento, ¿no? Bueno, hay gente que hace meses, por no decirte ya más de un año, que está en la parte roja de su presupuesto, es decir, se está claramente descapitalizando, consumiendo sus ahorros, si es que en algún momento los tuvo, o bien endeudándose. Está trabajando en una zona de, por decirte, balance negativo. Bueno, ¿qué perspectiva hay para esta gente? La perspectiva que hay es de que efectivamente la economía, por el lado de la demanda, realmente empiece a revertirse. Por el lado de la demanda, ¿qué significa? Que si realmente el consumo y la inversión van creciendo y se empieza a reducir el ahorro especulativo para traccionar hacia la economía real, esto va a representar, por ejemplo, que muchos de los trabajadores que hoy están en estado de suspensión o con reducción significativa de horas comiencen nuevamente a normalizar su situación, ergo eso va a impactar en mayor cantidad de salario, más horas, más salario y también mejor perspectiva de aumento hacia el futuro. ¿Por qué? Porque si las empresas hacen esto, lo que va a pasar es que también se van a poder orientar más a vender más y mejorar también su estructura de costos, en la medida que hay previsibilidad de costos. Si esto sucede, claramente el Estado también va a recaudar más por la vía tributaria. Si hay mayor recaudación por la vía tributaria, hay mayor posibilidades de poder sustentar planes sociales, pero también mayor posibilidad de financiar al mercado privado a través de tasas subsidiadas, bonificación en materia de inversiones, que mucho de esto hay en el mercado. Lo que sucede es que hoy muchos empresarios, muchos autónomos o incluso muchos empleados en relación de dependencia con posibilidad de ahorro no lo quieren hacer porque están con esta suerte, no te digo de pánico, de duda razonable sobre qué es lo que va a pasar de acá hasta las próximas elecciones. Porque la verdad es que ya cada vez falta menos y técnicamente mucha gente está con la experiencia de situaciones poco agradables en materia política y económica y quieren saber si efectivamente va a haber continuidad con las cosas que se han hecho bien y va a haber un cambio con aquellas cosas que no se han hecho bien. Y verdaderamente estamos en un punto de inflexión, Fernando, que hay que entenderlo, ¿no? Bien, la última, doctor, brevísima, y también de término breve. Para el que tiene alguna capacidad de ahorro y está especulando entre dólares y sistema financiero, ¿qué hago la próxima semana? ¿Sigo comprando dólares aún a 30 pesos o más? ¿O vendo los dólares y me paso a los depósitos bancarios? Bueno, ahí, a ver, vamos a hablar de característica o manera de encarar el riesgo. Esto se llama aversión al riesgo. Hay gente que obviamente apuesta a inversiones muy conservadoras. Todo indica que el dólar va a acompañar la inflación. Por lo tanto, si esto es así, para los más conservadores, si tienen capacidad de ahorro y pueden continuar pasándose a moneda dura, pueden hacerlo, fundamentalmente para aquellos que tienen expectativas de poder adquirir un bien, por ejemplo, que esté dolarizado, la compra de un terrenito, la mejora de, no sé, de alguna cuestión de tipo inmobiliaria que implique un alto componente de precio dólar, o no sé, alguien que quiere comprar algún vehículo que tenga un fuerte componente importado y que sabe que va a evolucionar de esa manera, o simplemente por precaución, lo que Keynes mencionaba que es no solo la aversión al riesgo, sino la preferencia por la liquidez, tanto en moneda nacional como extranjera. Ese es el más básico de todos. Después le siguen, obviamente, aquellas rentas fijas denominadas en pesos, como por ejemplo puede ser una LEVAX, ¿no? Pero bueno, cuidado ahí, porque en muchos casos la LEVAC en estos momentos, si sigue amortiguando la devaluación del dólar, pueden llegar a empatar o en algunos casos hay que ver si el LEVAC le gana por un poquito o pierde un poquito. Pero bueno, digamos que no va a tener, en ese caso no va a tener la pérdida por agenciamiento del dólar. ¿Qué significa? Compro a tipo vendedor, pero cuando vendo a tipo comprador. Claro. Es decir, me pierdo entre un peso y 50 más comisión. O sea que al final la rentabilidad del dólar no es la que me habían dicho. Okay. Y además, si la tengo blanqueada, claramente la tasa impositiva que grava el dólar es mayor que la que grava en pesos. Así que ahí hay que tener mucho cuidado con el cálculo. Después está la renta fija en dólares. Por ejemplo, letras del Tesoro en dólares. Rinden entre un 5 y un 6% en dólares y el capital está reservado y se paga en dólares y es de corto plazo. ¿Vale la pena? Es bastante interesante. Después están, por ejemplo, rentas como las rentas variables, que son las acciones. Por ejemplo, quien invirtió
en Mercado Libre, en acciones de los Estados Unidos de América, en estos 6 meses ganó prácticamente un 12%. Quien invirtió en Amazon ganó casi un 42% en dólares. Entonces, todo esto vos verás, Fernando, que depende, pero también podés ganar como podés perder. Si yo miro el mapa de rendimiento de acciones en los últimos 6 meses en acciones de Norteamérica muy puntuales, y yo te digo que gané entre un 50 y un 70 en dólares, no en pesos. Qué barbaridad. Pero sí, miré que ayer hice la inversión, con la variación que tuve del Viernes Negro, perdí. O sea que esto hay que tener cuidado. Esto, por eso digo, esta es la aversión al riesgo. Esto es como una carrera de vehículos. Vos querés saber, bueno, querés ganar, bueno, tenés que asumir riesgo. Vamos a ver cómo vas a tomar las curvas, si vas a acelerar más o menos en cada caso. Yo tengo la experiencia de decirte que nosotros los argentinos somos verdaderamente muy conservadores. Por eso pasa lo que pasa con el dólar. Pero también te tengo que ser sincero, por si me está escuchando un especialista, que claramente con las acciones se gana, y se gana mucho si uno tiene la información. Si me preguntás, comprar acciones en Argentina hoy, y si tenés muy poca aversión al riesgo, yo estaría comprando ya acciones en Argentina que coticen en moneda dura. Porque si efectivamente el año que viene Argentina revalida su condición de país emergente y los fondos de inversión que están obligados a invertir cuotapartes en países emergentes inyectan capitales en la Argentina, vas a tener una ganancia diferencial enorme, enorme. Bien. Pero también, hablando con un productor, anteayer me dice, Hugo, pero me está diciendo que la economía real entonces no va. No, la economía real es la que más satisfacciones te da. Los grandes fondos de inversión sigan invirtiendo en empresas, y eso significa invertir directa o indirectamente en la economía real, o sea, da muchas satisfacciones. Lo que pasa es que en épocas de mucha volatilidad, la gente, repito, como Keynes decía, tiene preferencia por la liquidez. Y eso es lo que sucede. Y hay que esperar ahora qué va a suceder a nivel global, a nivel regional, porque hay que ver el Mercosur también cómo reacciona a todo esto, si nos vamos y nos agarramos fuerte de las manos con los brasileros, con los uruguayos, con los chilenos, con los bolivianos, a ver de qué manera también como región podemos acorazarnos frente a una eventual guerra comercial en el mediano plazo, y de qué manera podemos responder y también aprovechar oportunidades. Porque, Fernando, no nos olvidemos, Argentina tiene el gran desafío de dejar de ser el granero del mundo para ser el supermercado del mundo, y agregar otras góndolas más que tienen que ver con los servicios. También ser grandes prestadores de servicio y mostrarle este hermoso país por la vía del sector turístico a todos los extranjeros, que es un país hermoso. Por donde uno lo mire es hermoso. Usted nos deja siempre un rinconcito para la esperanza y se lo agradezco. Le dejo un abrazo fuerte. Un abrazo, Fernando. El doctor Hugo Vega, una opinión calificada, un valor agregado en nuestra mesa de redacción. Sí, incierto el panorama, harto incierto. Pero bueno, en la expectativa de un futuro mejor, tal vez no en lo inmediato, pero como decía el doctor Hugo Vega, a medida que nos vayamos acercando a las elecciones, tal vez el panorama pueda franquearse un poco más. Concluimos la página económica, como es habitual, con la lectura de cotizaciones. Primero las commodities. La soja cerró en el mercado norteamericano con una fuerte caída esta semana, para peor, sí, del 4,70%, nuestro primer producto exportador, ¿no? Ya bajó a $310.86 la tonelada de soja. Recuerde que cuando comenzó todo este proceso con el gobierno de Néstor Kirchner, teníamos un viento de cola con la soja a más de $500 la tonelada, $310.86, una caída del 4,70%. El maíz también abajo, 3,12% en su cotización en Estados Unidos, $140.84. El trigo también, fuerte caída del 3,14%, está cotizando a $200.90 la tonelada. El petróleo en ascenso, 1,23%, el barril de 50 litros, $67.60, y el oro se mantiene estable, una ligera caída del 0,08% esta semana, cerró a $1.211.90 la onza de oro de la mejor calidad. Las monedas extranjeras, el dólar en el Banco Nación para la venta, 29 pesos con 70 centavos
en los bancos y en las casas de cambio 29 pesos con 82 centavos, el euro 34 pesos con 59 y el real brasileño 7 pesos con 53 centavos y la libra esterlina, la libra británica, a 37 pesos con 29 centavos por cada libra. Bien, amigos, de esta manera culminamos la etapa económica. Yo no veo que tengamos tiempo más que para algunos títulos de la página internacional que voy a dar rápidamente. Esperemos la vuelta de Paola Ardaya, nuestra corresponsal en Europa. Algunos de los títulos principales: el primer terrorista condenado por los atentados del 11 de septiembre, recuerda, las Torres Gemelas del World Trade Center. Primer terrorista condenado por esos atentados que está a un paso de ser liberado. Mounir al-Motassadegh se encuentra en un presidio alemán desde el año 2003 tras ser capturado y sentenciado por el ataque a las Torres Gemelas. Su excarcelación estaba prevista para el 19 de enero de 2019, pero estiman que podría ser el 15 de octubre de este año. Otro título de importancia: una poderosa cifra de muertos por los feroces incendios que están azotando Grecia. Ya hay 93 personas fallecidas, según el último informe oficial. En América, López Obrador, todo el mundo está mirando al presidente electo de México, propone un perdón general para pacificar México, pero generó inmediatamente una fuerte polémica. Por lo menos dice López Obrador que quiere instaurar un perdón general para pacificar México, un perdón que en principio sería para menores de edad y por los reclutados a la fuerza por las tropas del narcotráfico. Y un ex jefe de policía venezolano se adjudicó la participación en el fallado ataque con drones y bombas contra Maduro en Venezuela. Y por último, Petrobras en Brasil está, tras el lavallato o dentro del proceso lavallato, recuperando inversiones. Ha recuperado más de 260 millones de dólares Petrobras y comienza a fortalecerse nuevamente la economía brasileña. Sí, apenas un pantallazo de los títulos internacionales mientras esperamos el retorno de nuestra corresponsal en Europa. Nuevamente unos consejos que son de su interés y cuando volvamos, el último capítulo, la página de divulgación cultural. Estás escuchando FM Impacto 95.5. Desde Villa Gesell a todo el mundo, LRM 926, FM 95.5. Somos la radio de las noticias. 24 horas. Lo que tenés que saber. Banco Provincia tiene los mejores beneficios para vos y tu familia. Disfrutá descuentos en espectáculos, restaurantes, supermercados, turismo y mucho más. Conocelos en bancoprovincia.com.ar. Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hacés la gamba mañana para el partido? Ok, dale. No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, porfa. Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegás? ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Somos la radio de las noticias. Nos escuchás online a través de www.fmimpacto.com.ar. 95.5 FM Impacto.
la página de divulgación cultural. Permítanme un comentario rápido. En nuestro episodio Buenos Días, Buenos Aires, no tenemos habilitado el mensajero del poblador, como le llamamos a la participación de los vecinos a través del contestador automático que tiene la emisora. No lo hacemos porque este es un programa de orden nacional e internacional, pero como vienen a reproducirse semana tras semana los llamados telefónicos que quieren sumarse a los comentarios que vertimos aquí en la mesa de redacción, ya me está recomendando Alfredo Argento que a partir del próximo programa tengamos también un espacio específico para reproducir las voces de nuestros oyentes. Sucede que espero simplemente que le demos un formato que le permita también a la audiencia de otros países sumarse de manera rápida y sin costo al mensajero del poblador, ¿eh? Así que a los amigos y amigas que nos han dejado algún mensaje la mañana de hoy, les rogamos nuestras particulares disculpas y, como les digo, es muy posible que a partir de la próxima semana, cuando tengamos cupo para que ingresen los llamados de Argentina y de otros países del mundo, veremos de normalizar esta situación, ¿eh? Muchas gracias y mil disculpas. Divulgación cultural, ni más ni menos. Hoy el elegido por Alfredo Argento es Eduardo Germán María Hugues Galeano. Eduardo Galeano, un uruguayo ilustradísimo, nacido en Montevideo en 1940, fallecido también en la capital uruguaya en el año 2015. Este fue primero periodista y después escritor, y esto se nota en la sintaxis y en los formatos literarios de Galeano. Está considerado como uno de los más destacados artistas de la literatura latinoamericana y su libro más conocido, Las Venas Abiertas de América Latina, ¿no? Un libro que todo estudiante universitario ha leído seguramente. También Memorias de Fuego, Las Venas en el 71 y Memorias en el 86, ambas en el siglo pasado. Ambos libros han sido traducidos a 20 idiomas y su trabajo trasciende el género ortodoxo porque combina, como digo, la redacción periodística con el lenguaje documental, con algo de ficción, el análisis político, mucho de historia. En su libro Las Venas Abiertas de América Latina, Galeano mostró que la pobreza, el sufrimiento y el subdesarrollo de la mayoría de los pueblos latinoamericanos no son un estado natural, sino un estado creado por el saqueo económico e histórico que comenzó con España, que continuó con otros países de Europa y luego por el Reino Unido y los Estados Unidos. Nuestra riqueza, solía decir Galeano, ha generado siempre nuestra pobreza para alimentar la prosperidad de otros. Bueno, Alfredo ha seleccionado 3 piezas ilustrativas de la tarea de Galeano, pero la primera, sobre todo, es particularmente descriptiva. Se llama Para la Cátedra de la Historia y la voz es la de Galeano. Hace unos 15.000 millones de años, según dicen los entendidos, un huevo incandescente estalló en medio de la nada y dio nacimiento a los cielos y a las estrellas y a los mundos. Hace unos 4.000 o 4.500 millones de años, año más, año menos, la primera célula bebió el caldo del mar y le gustó y se duplicó para tener a quien convidar el trago. Hace unos 2 millones de años,
La mujer y el hombre, casi monos, se irguieron sobre sus patas y alzaron los brazos y se abrazaron y se entraron. Y por primera vez tuvieron el pánico y la alegría de verse cara a cara mientras estaban en eso. Hace unos 450.000 años, la mujer y el hombre frotaron dos piedras y encendieron el primer fuego que los ayudó a defenderse del invierno. Hace unos 300.000 años, la mujer y el hombre se dijeron las primeras palabras y creyeron que podían entenderse. Y en eso estamos. En eso estamos todavía, queriendo ser dos, muertos de miedo, muertos de frío, buscando palabras. Buscando palabras, ¿no? Queriendo ser dos, muertos de miedo, muertos de frío. Según Galeano, vivimos en un mundo al revés. En su Disculpen la molestia, escribió: ¿quiénes son los justos y quiénes los injustos? Si la justicia internacional de veras existe, ¿por qué nunca juzga a los poderosos? No van presos los autores de las más feroces carnicerías. ¿Será porque son ellos quienes tienen las llaves de las cárceles? ¿Es justo un mundo que cada minuto destina $3 millones a los gastos militares, mientras cada minuto mueren 15 niños por hambre o por enfermedades curables? ¿Contra quién se arma hasta los dientes la llamada comunidad internacional? ¿Contra la pobreza o contra los pobres? Oigan esta segunda pieza seleccionada por Alfredo, se llama La Botella. En la mañana de su desdicha, Jorge Pérez se echó a caminar y caminó sin saber por qué, sin saber a dónde, obedeciendo a sus piernas que estaban más vivas que él y se movían sin consultarlo. Aquella mañana Jorge se había quedado sin trabajo, en un santiamén, y sin explicaciones. Había sido echado de su empleo de muchos años en la refinería de petróleo y al llegar a casa había recibido carta de su único hijo, que era toda la familia que le quedaba, y el hijo le decía que se sentía de lo más bien navegando en alta mar y no pensaba volver. Sin nada, sin nadie, Jorge se echó a caminar a la hora en que nada ni nadie hace sombra en el mundo. Bajo el sol vertical, las piernas lo fueron llevando a lo largo de la costa sur de Puerto Rosales, y por ahí andaba, mirando sin ver, cuando le golpeó los ojos el fulgor de una botella atrapada entre los juncos. Jorge se agachó en el barro y la recogió. Era una botella de vino, pero no era vino lo que tenía adentro. En la botella, cerrada con tapón y lacre, había
papeles. No hay dos sin tres, temió Jorge, pero más pudo la curiosidad y rompió el pico contra una piedra y encontró unos dibujos, algo borroneados por el agua que se había filtrado. Eran dibujos de soles y gaviotas, soles que volaban, gaviotas que brillaban, y también había una carta que había venido desde Bahía Blanca, navegando por el mar, y estaba dirigida a quien encuentre este mensaje. Hola, soy Martín. Yo tengo 8 años. A mí me gustan los ñoquis, los huevos fritos y el color verde. A mí me gusta dibujar. Yo busco un amigo por los caminos del agua. En septiembre de 2010, Galeano recibió el premio Stig Dagerman, uno de los más prestigiosos galardones literarios en Suecia. Este premio reconoce a los escritores que en su obra destacan la importancia de la libertad de la palabra mediante la promoción de la comprensión intercultural. Y en abril de 2009, el presidente venezolano Hugo Chávez le regaló un ejemplar de Las Venas Abiertas de América Latina al presidente norteamericano Obama durante la 5ª Cumbre de las Américas celebrada en Puerto España, en Trinidad y Tobago. Y el hecho provocó que se convirtiera en pocas horas en un éxito de ventas en Internet también. En mayo de 2009, en una entrevista, dijo Galeano: no solo Estados Unidos, sino algunos países europeos han sembrado dictaduras por todo el mundo y se sienten como si fueran capaces de enseñar lo que es democracia. Bueno, este hombre padecía cáncer de pulmón y bueno, ese cáncer lo llevó a su fallecimiento. Luego de 8 años de angustia, murió el 13 de abril de 2015 en su natal Montevideo. A forma de despedida, el último episodio seleccionado por nuestro productor Alfredo Argento de Galeano. Y aprovecho también para despedir Buenos Días Buenos Aires, la edición de este fin de semana. Nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo sábado, cuando usted nos reconozca por nuestro saludo. Buenos días, Buenos Aires. En busca de Franz Kafka, caminé las calles de Praga. Anduve en silencio, rodeado de silencio, a pesar del alboroto del gentío y de las máquinas. Por mucho ruido que hubiera, por mucha gente que tuviera, Praga estaba callada como Kafka, callada de él y sola. Atravesé la ciudad de punta a punta y ya había caído la noche cuando llegué a la calle Seletná. En la esquina donde la calle Seletná se abre a la gran plaza de la ciudad vieja, una voz rompió de golpe el silencio que yo traía. Una mujer cantó. Alzándose sobre su silla de ruedas, esa mujer tullida desgarró la noche con la voz más bella que yo haya escuchado jamás. La voz más bella, la más dolida. Clavada en el negro fulgor del empedrado, esa mujer cantó el alarido de todos los solos del mundo. Me quedé estupefacto, me
pellizqué el brazo. Estaba dormido, estaba soñando. ¿En qué mundo estaba? Pero a mis espaldas, unos muchachos se burlaron de la paralítica cantora, la imitaron, riendo a las carcajadas, y ella se cayó y agachó la cabeza. Y entonces no tuve dudas. Yo estaba despierto y bien despierto, en el exacto centro de este mundo. Somos la radio de las noticias. Nos escuchás online a través de www.fmimpacto.com.ar. 95.5 FM Impacto. Cepige posee un nuevo sistema de reclamos. Ahora podés comunicarte con la Guardia de Reclamos de manera gratuita al 0800-222-9999, por SMS al 022-55-156-05161 o descargando la aplicación Cepige Móvil para tu dispositivo Android o Apple. Cepige, mejorando nuestros servicios para la comunidad. El pago de su factura se refleja en inversiones. Villa del Sol, hotel asistido para adultos mayores, un geriátrico moderno destinado a mejorar la calidad de vida de nuestros familiares más queridos. Servicio médico de enfermería y monitoreo clínico las 24 horas.